Joel Torres para Contralona y me place presentar directamente desde All Elite Wrestling, quizá el luchador light heavyweight, citando las palabras de Cody Rhodes, el mejor luchador light heavyweight que existe en el mundo entero ahora mismo. Rey Fénix, ¿cómo estás? Muchas gracias por las palabras, gracias por la invitación y muy contentos, emocionados de esta entrevista y pues bueno, hablar acerca de Rey Fénix y de AEW. Y tienes un compromiso bien importante este miércoles en AEW Dynamite. Vas a ser parte de esta lucha clasificatoria para el Face of the Revolution Ladder Match que se celebrará en el evento Revolution, en el cual ya están dentro de esta lucha Cody Rhodes, Scorpio Sky y tu hermano Penta, el Cero Miedo. Sin embargo, este miércoles te enfrentas a Lance Archer, o sea, un individuo muy conocido alrededor del mundo, que quizá no es del mismo tamaño de Phoenix, pero ¿cómo Phoenix se ha estado preparando para este encuentro? Bueno, sí, como lo dices, tengo un gran reto este miércoles en Dynamite. Es un monstruo, es un hombre que creo mide lo doble que yo, pero en cuestión corazón creo que, que estamos parejos. Eh, Estando en el ring, en verdad que no tengo enemigos, no tengo y no defino y no tengo diferencias entre pesos, tamaños. Eh, Nos preparamos todos los días para enfrentar a todo tipo de rivales. Me preparo todos los días para poder enfrentar a un hardcore y a un peso completo y a un crucero. Me siento preparado para esta lucha. Eh, Sé que tengo en cuestión peso, músculos, tengo una gran diferencia, pero voy a hacer lo de cada noche, poner todo lo mío, disfrutar ese momento en el ring y enfrentar a un gran luchador como lo es Lance. Y tengo que decir que Lance Archer tiene a su lado quizá un factor bien importante, y es la leyenda, el Hall of Famer Jake the Snake Roberts. ¿Qué significa para Rey Fénix trabajar en conjunto también de cierta forma con alguien como Jake the Snake Roberts? Claro, profesionalmente es, es algo inexplicable estar alrededor de grandes estrellas, de leyendas, de estar trabajando y compartiendo sabiduría, ¿sabes? En verdad, es algo increíble, es algo que no me da palabras para poderlo explicar. Estoy viviendo mi sueño, es algo que me deja sin palabras, es, es genial. Y aprender de ellos y estar alrededor de todos estos grandes luchadores y ser parte de estas grandes luchas me hace muy feliz y me hace eh, querer dejar el doble de mí la siguiente vez que esté ahí en el ring. Representas un sector grande de talentos hispanos que están luchando en AEW. ¿Qué significa para Rey Fénix que All Elite Wrestling le dé este valor, esta importancia al talento de la lucha libre hispana? La verdad que como latino, como hispano, como mexicano, estoy muy agradecido con la empresa porque yo lo veo como luchador, como talento, veo el lugar y las oportunidades que nos brindan a nosotros los hispanos, los latinos, eh, cómo nos tratan. Eh, la verdad que tienen toda mi admiración y todo mi respeto. Es algo, es algo increíble y ser parte de esta nueva ola de latinos, de nueva ola hispana, uh, eh, aquí en Estados Unidos haciendo lucha libre, estar trabajando en esta gran empresa como lo es All Elite Wrestling, me hace sentir muy bendecido y muy afortunado y
te repito, estoy viviendo mi sueño y todas estas cuestiones lo único que me hacen y me generan es dar mi 200% la siguiente ocasión que esté en el ring. Creo que es lo mejor que puedo hacer y es la mejor manera que puedo agradecer las oportunidades que me brinda la empresa, como el público que me apoya y todas las personas que están atrás de mí, como mi familia, mis aficionados, todos ustedes, los medios. La verdad que todo es muy importante en este negocio. Y te pregunto, ¿qué has aprendido trabajando en All Elite Wrestling con gente como Cody Rhodes, Chris Jericho, Jon Moxley, que quizá no habías aprendido en tu carrera anteriormente? Mm, Hay muchos factores Uh-huh. uh, que, que yo creo que se aprende todos los días. Creo que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Uh-huh. Por ello es que todos los días somos una persona nueva y estamos cambiando. En All Elite Wrestling estoy aprendiendo demasiado. Es enfocarme en la cuestión pro wrestling, ¿sabes? Pero me siento bendecido con tener esa libertad y esa facilidad de poder estar combinando los estilos, de poder seguir siendo un luchador y llevarlo a las reglas del pro wrestling. Creo que de ello he aprendido mucho. Y más allá, yo creo que antes, años atrás, en la cuestión indie, pues en México es lucha, pero en Claro. la cuestión indie tenía una facilidad para poder salirme del pro wrestling, ¿sabes? Y ejemplo, en lucha underground, pues era lucha también. Estaba muy no enfrascado, pero había trabajado la mayor parte de mi carrera lucha libre. Y ahora en All Elite Wrestling, con todo este tipo, con todas estas grandes estrellas alrededor mío, ayudándome, aprendiendo de ellos, creo que es ese gran cambio que he llevado, ¿no? El poder seguir siendo Fénix, el poder seguir siendo lucha libre, seguir llevando mis raíces, pero ahora a un nivel más controlado en cuestión pro wrestling, las reglas y estas cuestiones. Hasta el momento, ¿tu lucha favorita dentro de AEW, tienes alguna que nos puedas decir? Que te hayas Eh, disfrutado más. que hasta ahora, Ajá, ahora te voy a decir algo, esto es cierto, por ajá. eso, por eso es que me cuesta mucho trabajo. Es más, si tú me dices la lucha, mi lucha favorita en mi carrera, me es muy difícil, Claro, claro. porque todas las noches o todas las luchas trato que sea mi mejor lucha. Ok. Siempre subo mentalizado en ser mejor que la lucha anterior. Y por ende luego me siento muy cómodo en otras luchas. Eh, no es que haya sido mala o buena, Claro. sino muchas veces compagino muy diferente. Pero hasta ahora, la que te puedo decir, Ajá. terminé y me di 10 segundos para disfrutarlo, fue la lucha contra Kenny Omega Wow. por el campeonato. Claro. Sí, recuerdo que escuché el 1, 2, 3, no pude romper, no pude levantarme y después de eso fue una satisfacción de lo hicimos. No ganamos, no fuimos el nuevo Heavyweight Champions, pero hicimos lo que nos gusta hacer y lo hice de la mejor manera. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Alguna lucha de ensueño, algún dream match, como se dice, que tengas en tus planes dentro de All Elite Wrestling o que más bien te gustaría que se diera en algún momento? Exacto, más que Dream Match me gustaría que se diera y sé que se puede dar en cualquier momento y me gustaría enfrentar a Cody Rhodes. Me Wow. gustaría enfrentar a Cody Rhodes. Uh, Hay muchos nombres y hay muchos superestrellas las cuales también quiero enfrentar, como un Pac, ¿sabes? Uh, que ahora en el momento no se puede, porque pues Pac es mi compañero, es mi hermano, pero lo que sí sé que posiblemente sí se pueda ahora sería enfrentar a Cody Rhodes. Te pregunto, ¿por qué Cody Rhodes?
el nombre, la trayectoria, es un tipo muy respetuoso. Para mí personalmente es una persona muy respetuosa, es muy, la verdad, muy querido y sé que luchísticamente y profesionalmente es un, como dicen por ahí, un hueso duro de roer, ¿no? Sí. Entonces, me gusta ponerme retos, Claro. obstáculos, y sé que el señor Cody Rhodes es un gran luchadorazo y que enfrentarlo en un mano a mano, por supuesto que me va a sacar de mis tablas, ¿no? Y definitivamente sabemos que eso sería, como decimos aquí en Puerto Rico, un luchón. De verdad que sí. Seguro, Claro que seguro. sí. Phoenix, esta lucha clasificatoria te llevaría de ganar, de derrotar a Lance Archer. Y claro, confiamos en que nuestro latino Rey Phoenix le gane a Lance Archer este miércoles en Dynamite. Te llevaría a ser parte de este encuentro de escalera, el cual el que gane tiene la oportunidad de retar al campeón de TNT. Para ti y quizá para el resto del camerino, ¿qué significa, qué valor tiene ese campeonato de TNT? Bueno, creo que como todo campeonato tiene una presea, es como un campeonato se debe llevar, ¿sabes? A un nivel diferente. A, el poder ser campeón TNT solo de pensarlo, ¿sabes? Me llena de mucha alegría, de mucha emoción. Es un campeonato muy valioso, creo que es este, este campeonato que forma con la empresa con la televisora y Claro. poderle dar una cara no solamente a la empresa, ¿no? Sino a la televisora. Creo que es algo muy innovador, eh, y algo, te digo, que solamente de pensarlo me emociona y me alegra. Por supuesto que quisiera, estoy en busca de algún campeonato, y el campeonato TNT, que ahora podríamos decir es la oportunidad más cercana, pues no dudo de que un latino como Rey Fénix, un hispano, pueda ser, te repito, como lo es la presea, no solo la imagen de la empresa, sino la imagen de una televisora como lo es TNT, y trabajo todos los días para ello, y la oportunidad está cerca y estoy seguro que no la voy a dejar pasar. Súper. Antes de culminar, me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cuál ha sido para Rey Phoenix el momento quizás más difícil o más retante dentro de su carrera en la lucha libre? El momento más difícil o más retante. Y que hayas podido superar y que esa situación pues te hizo una mejor persona y un mejor luchador profesional. Uh, hay muchas. Sí. Hay mu Tengo 15 años de carrera, voy a cumplir 15 años, y he trabajado diferentes empresas, he trabajado diferentes países, y me he topado con muchas que me han cambiado de un día a otro, que han cambiado mi perspectiva y que han cambiado mi forma de ver la vida. Pero si hablamos profesionalmente y personalmente, creo que llegó un momento en el que me quitaron nombre, me quitaron contratos, me quitaron todo. Básicamente estaban borrando mi carrera y mi trayectoria. Um, y me estaba ganando problemas legales, algo que nunca había pensado, ¿no? Nunca había pensado que iba a lidiar con abogados y con registros, y aparte de ello estaba recibiendo amenazas muy fuertes, psicológicas, como no vas a hacer nada, nosotros bla, 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 bueno, Claro. demasiado. Y llegó un momento en el que yo pensé que tenía que dejar la lucha libre, que ya no podía trabajar o ser más como luchador, que había terminado, y me,
al día siguiente me levanté y construí un nuevo sueño y me cambié de casa, me mudé de casa, de estado, y empecé a trabajar otro lugar con otra gente y a iniciar de cero y hoy volteo hacia atrás y sé que no fue en vano, sé que tuvo que haber pasado así para poder ser lo que hoy somos. Y mira hasta dónde has llegado. Y qué increíble, qué bueno. Phoenix, te agradezco este rato, este tiempo de haber estado aquí con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos este miércoles en AEW Dynamite contra Lance Archer y esperamos verte en el Pay-Per-View Revolution ganando ese encuentro y detrás de la conquista del campeonato de TNT. Para culminar, algún mensaje que le quieras enviar a toda la fanaticada, a la afición que te está viendo a través de Contralona. A toda la afición de Contralona quiero decirle muchas gracias por todo el apoyo, por el apoyo incondicional a los Lucha Brothers, a Rey Fénix, a All Elite Wrestling. Manténganse, esperen muchas más sorpresas porque en verdad que All Elite Wrestling tiene mucho que dar y estamos dando mucho por hablar. De parte de los Lucha Brothers, Rey Fénix, muchas gracias por todo su apoyo y seguir apoyando la lucha libre. Excelente, el mayor de los éxitos para ti, para tu hermano Penta también. Mi gente, Rey Fénix, directamente desde All Elite Wrestling. Lo vieron aquí, ¿dónde más? En Contralona, conectando la lucha libre contigo.